Esto me pasó hace un poco, quizá 1 año y medio o 2. En aquel entonces estaba por terminar mi último año de secundaria. Ese día no tuvimos la última clase, por la que nos la pasamos viendo videos de terror en el celular. Nos gustaba mucho ese tipo de contenido, pero de lo que más buscábamos era actividad paranormal en lugares abandonados. Uno de nuestros favoritos era un chico que entró a una hacienda en San Luis Potosí, donde supuestamente encontró una bruja haciendo rituales de magia negra. Nos parecía una historia muy interesante. Fue en ese entonces que José nos dijo que sería muy divertido que hiciéramos lo mismo, entrar a grabar a lugares abandonados y hacer nuestro propio canal de videos. A David y a mí nos pareció una muy buena idea. Por estos rumbos había muchas de esas construcciones olvidadas. Estaba la fábrica de ropa, la hacienda de Capulín o la otra estación vieja de servicio. Había de dónde escoger, pero creo que ya era algo así como destinado a lo que nos iba a pasar o no sé cómo explicarlo. Pero los tres coincidimos en que nuestro primer video sería la vieja feria abandonada al otro lado del pueblo. Por muchos años había sido la única estatal de la región, por lo que siempre había tenido los mejores juegos mecánicos. Yo todavía me acordaba de cuando mis papás me llevaban ahí de niño y la pasaba muy bien, pero entonces empezó a tener varios accidentes, aparentemente inexplicables. Una vez se descarriló el gusanito de su riel y varios niños salieron lastimados. En otra ocasión, las cadenas de la silla voladora se rompieron y la chica que iba ahí casi se mata, y así como muchos otros accidentes, pero que hasta ese momento, afortunadamente nadie había fallecido, por lo que la feria siguió trabajando sin mayores problemas. Aunque ya desde ese entonces empezaba a rumorear que todos los accidentes habían sido provocados por las almas en pena, que no querían el parque de diversiones ahí, ya que se encontraba a un costado del viejo camposanto municipal, que unos meses antes de la inauguración de la feria había sido cerrado por las autoridades, y aunque la mayoría de los sepulcros había sido llevado a un nuevo panteón, aún faltaban muchos por pasar. Pero como te decía, eran puros cuentos, cosas que contaba la gente del pueblo. La mayoría no les hacía mucho caso, hasta que un día un carrito de la montaña rusa se desenganchó y salió disparado en una curva, para caer unos metros más adelante sobre otros juegos. Aquella ocasión sí estuvo muy fea la cosa. Los 5 niños que iban ahí fallecieron al instante, y a las siguientes semanas de la tragedia, llegaron las autoridades y la clausuraron, y así había estado por casi 10 años, totalmente abandonada. La verdad se nos hizo bastante emocionante saber que podíamos entrar a la vieja feria para ver si había fantasmas y esas cosas. Hasta ese día nadie lo había hecho. Seríamos los primeros exploradores, así que antes de salir de la escuela nos pusimos de acuerdo. Nos veríamos a las 5 en el parque junto al mercado y de ahí atravesaríamos el viejo panteón para llegar por la parte de atrás de la feria. Decidimos irnos por ese camino porque algunos de nuestros amigos nos dijeron que por ahí había un boquete inalambrado, lo suficientemente grande como para que cupiéramos y así no tendríamos que saltar la barda. Nos fuimos a casa. Llegando a mi cuarto alisté una pequeña mochila con una lámpara, unos guantes, una navaja y otras cosas, además de una pequeña cámara de video que ya estaba medio vieja, pero que todavía grababa. Puse a cargar mi celular, ya que no quería perderme ningún detalle de lo que pudiéramos encontrar. Quería grabar absolutamente todo. Después de comer me senté un rato a ver la tele, y ya como al cuarto para las 5 recogí la mochila y mi teléfono. Recuerdo que le inventé a mi mamá que estaría jugando fútbol por la casa de David. Cuando llegué al parque ya estaba José esperándome sentado en la fuente. Traía también su mochila de explorador, y a los pocos minutos llegó David, y de ahí nos fuimos por la calle que bajaba hacia el viejo panteón. No nos costó mucho saltarnos, era una barda pequeña, pero ya cuando estábamos dentro la verdad sí nos dio algo de miedo, porque aunque era temprano, las tumbas abiertas por todos lados y la vegetación muy crecida sí le daba un aspecto muy macabro. Pero tratamos de alejarnos, así que empezamos a caminar entre los sepulcros abiertos. El camino estaba muy feo, nos estábamos resbalando mucho. Había estado lloviendo muy fuerte en los últimos días y aquello era un lodazal. David estuvo a punto de caerse en una de esas fosas abiertas, pero se alcanzó a agarrar de José y de mí. Ya íbamos como a la mitad del panteón, cuando el sendero se empezó a hacer muy angosto, por lo que hicimos una sola fila. Yo iba hasta el final, David en medio y José al frente. Yo creo que desde ahí se empezó a poner fea la cosa, porque mientras íbamos caminando, hubo momentos en los que escuchábamos voces detrás de nosotros. Hasta pensamos que alguien nos venía siguiendo, pero apenas volteábamos, todo volvía a quedar en silencio. David dijo que tal vez era el viento, quien traía aquellos murmullos del otro lado.
A todos nos pareció razonable su explicación, así que tratamos de ya no darle más importancia, pero la verdad, yo no podía dejar de estar volteando. Sentía que alguien nos estaba siguiendo desde que entramos al panteón, hasta que en una de esas volteé y me pareció ver a una anciana con un vestido blanco entre las tumbas. Al momento me saqué de onda, pero al voltear de nuevo ya no la volví a ver. Por eso no les dije nada a mis amigos, pero en ese justo momento empezamos a escuchar un lamento. Primero se empezó escuchando muy despacio, pero a medida que pasaban los segundos se empezó a escuchar bastante fuerte, como si estuviera a un lado de nosotros. No tuvimos que decir nada, nos echamos a correr como locos. Yo lo sentía encima de nosotros, pero la verdad, ya no quise voltear. Apenas vimos la barda final del panteón, nos la saltamos de un solo brinco, y nos seguimos corriendo hasta llegar a la alambrada de la feria. El boquete era más pequeño de lo que nos dijeron, apenas si cupimos con mucho trabajo en él. Yo fui el último en pasar. David y José ni me esperaron, se echaron a correr hacia los juegos mecánicos. Apenas entré y me levanté y corrí hacia el carrusel. Ahí estaban los dos tumbados, panza arriba, tratando de recuperar el aliento. Cuando por fin nos tranquilizamos, les traté de contar a aquella anciana vestida de blanco que había visto en el panteón, pero ni me creyeron. Pensaron que me estaba volviendo loco, pensaron que estaba inventando para asustarlos más. Yo estaba seguro de lo que había visto, pero ya no quise seguir insistiendo. Lo importante es que ya estábamos dentro de la feria para empezar a grabar nuestro primer video. En ese momento las nubes empezaron a tronar. Los tres miramos hacia el cielo, pensamos que llovería y decidimos esperar un momento, pero no cayó ninguna gota. Si de por sí la feria tenía un aspecto muy tétrico, con los relámpagos se veía peor, como sacada de una película de terror. Esto ya me estaba dando miedo. Entonces José dijo que empezáramos a grabar desde ahí, y que después nos fuéramos hacia donde estaba la casa embrujada y la montaña rusa. Sacamos nuestros teléfonos y empezamos a caminar entre todos los juegos mecánicos. José era el más emocionado. De pronto se metía en todos los rincones que podía, y en ocasiones lo perdíamos de vista. Así seguimos por un gran rato hasta que llegamos a la puerta de vidrio. Del local de videojuegos. No tuvimos que forzar mucho el candado, ni la cadena de la puerta, pues estaban muy oxidados. Apenas entramos y empezamos a sentir mucho frío, como si nos estuviéramos metiendo a un refrigerador. Y nos llegó un olor muy feo, como a carne podrida. Como estaba medio oscuro, sacamos nuestras lámparas y empezamos a caminar entre las máquinas. Habían muchas telarañas y polvo por todos lados. Pasamos junto a la piscina de pelotas y de varias máquinas de videojuegos. Fue entonces cuando escuchamos ruidos de pisadas y venían de afuera. Nos asustamos bastante. Entonces rápidamente apagamos las lámparas de los celulares y nos escondimos detrás de unas vitrinas. Los pasos se fueron acercando poco a poco. Nosotros aguantamos la respiración hasta que finalmente aquellos pasos se detuvieron del otro lado del mostrador de donde estábamos. Por la parte de abajo pude verle los pies a aquella persona. No traía zapatos. Sus pies descalzos estaban llenos de lodo y sus uñas eran tan largas que parecían garras. David estaba a punto de gritar, pero se tapó la boca con sus manos. En todo local solo se escuchaba la respiración agitada de aquella persona, y tras algunos momentos aquellos pies empezaron a alejar del mostrador. No escuchamos que se abriera la puerta, así que me asomé por la rejilla de la vitrina. Ya no había nadie. En ese momento respiramos aliviados y nos levantamos muy asustados. Entonces David dijo que mejor nos fuéramos de ahí, que no le siguiéramos jugando al vivo. Yo pensaba lo mismo, y aunque José no dijo nada, pudimos notarlo en su rostro. Parecía que había visto la misma muerte. Nos dijo que la persona que vimos solamente era una indigente, y nos insistió en que siguiéramos por un rato más. David dudó y se quedó en silencio, y yo no quise decir nada, pero la verdad sí quería irme de ahí. Nos insistió y solamente quería estar un rato más, así que decidimos salir del local de videojuegos y nos dirigimos a la casa embrujada. Seguimos grabando parte del camino. Algunos de los juegos mecánicos ya se veían bastante descuidados y algo oxidados. El cielo seguía relampagueando y seguimos caminando hasta que finalmente apareció frente a nosotros la mencionada casa embrujada. Los tres nos quedamos embobados, contemplándola sin muchas ganas de querer entrar, hasta que José prendió su lámpara y empujó la puerta por donde se entraban los carritos. Yo lo seguí y al último entró David. Adentro todo estaba muy oscuro, mucho más que en el local de videojuegos. Pasamos la zona de los zombies y después la de los monstruos clásicos.
De cerca los monigotes no se veían tan aterradores, aunque sí daban algo de miedo. Seguimos grabándolo todo, pero justo al pasar junto a la vitrina llena de muñecos antiguos, de la nada los vidrios se rompieron, como si les hubiera arrojado algo, o como si les hubieran dado un pequeño golpe. Yo sentí que se me salía el corazón del pecho. Tratamos de alumbrar hacia esa parte. Al lado de aquella vitrina vimos a aquella anciana descalza de vestido blanco, y al mismo tiempo empezamos a escuchar otra vez aquellos alaridos espantosos. Los tres corrimos hacia donde pudimos. Yo iba detrás de David. No me le despegué en ningún momento, hasta que pudimos salir de ahí. Yo corría con todas mis fuerzas. Pasamos el local de videojuegos y la zona de juegos mecánicos. Pasamos el carrusel y vimos por fin la alambrada. David se tiró al piso para pasar. En ese momento yo me quité la mochila para meterme por el hueco, y fue entonces cuando me di cuenta que José no venía detrás de nosotros. David, del otro lado de la alambrada, me gritaba desesperado que me apurara. En ese momento me di cuenta que en la barda del panteón estaba otra vez aquella anciana de blanco. Agarré mi mochila y lo único que pensé fue regresar hacia la feria. La verdad, si le soy sincero, en ese momento ya no vi qué hizo David. Yo solo quería salir corriendo de ahí. Pasé otra vez por los juegos mecánicos, el local de videojuegos y de nuevo la casa embrujada, y me seguí hasta la montaña rusa. Yo medio me acordaba del camino de cuando me traían mis papás, que por allá estaba la entrada principal. Por ahí podría salir y pedir ayuda, pero no aguanté. Las piernas ya no me respondían. Entonces a lo lejos veía el cuarto de control. Estaba empapado de sudor y me quería dar un calambre en la pierna. Traté de relajarme, pero saqué mi teléfono y le mandé mensaje a mis dos amigos, pero al parecer no salían. Ya más tranquilo me asomé por la ventanilla de aquel cuarto y entonces vi a José. Pasó corriendo a todo lo que daba. Pasó corriendo a toda velocidad hacia los carritos de la montaña rusa. Le grité lo más fuerte que pude, pero ni así me escuchó. Estaba a punto de echarme a correr detrás de él, pero entonces pensé que quizá algo lo estaba persiguiendo. En eso me llegó un mensaje de David. Me decía que ya estaba en el mercado pidiendo ayuda. Me pidió que le enviara mi ubicación. Cuando le intenté responder otra vez se quedó pasmado mi teléfono. En ese momento se me erizó la piel. Escuché los gritos de terror de José y me eché a correr hacia allá. Lo vi sobre los rieles del primer nivel de la montaña rusa. No entendía por qué o cómo se había subido hasta allá. Le volví a gritar y al parecer esta vez sí me escuchó porque volteó. Lo que pasó enseguida no sé cómo decírtelo sin que parezca un invento mío, pero te podría jurar que vi cómo apareció aquella anciana de blanco detrás de él. Lo agarró por la cabeza y lo levantó. José pataleó por un momento. La verdad yo no supe qué hacer, y entonces vi cómo aquella anciana dejaba caer al vacío a mi amigo. Yo cerré los ojos y solo escuché el grito de José. Cuando abrí los ojos de nuevo, ahí estaba José, en el piso a unos metros de mí, rodeado de un gran charco de sangre. Me acerqué un poco, pero al verlo así, la verdad yo no pude con esto y me solté a llorar. Ahí me quedé. Me encontraron los policías y David. Uno se me acercó y me preguntó que si estaba bien, mientras el otro se acercó a José, se arrodilló junto a él y empezó a pedir una ambulancia por su radio. Todo el mundo nos regañó, los policías, mis papás, los maestros. José sufrió lesiones a la columna que casi lo dejaban paralítico. Estuvo casi un año en rehabilitación. Por supuesto, nadie nos creyó cuando le dijimos que nos había perseguido el fantasma de esa anciana vestida de blanco. Y cuando quisimos mostrarle los videos a nuestros amigos, nos dimos cuenta que ninguno de nuestros celulares había grabado algo.